El final del increíble Circo Digital llegó y todos quedaron bastante sorprendidos precisamente por cómo fue el final. Porque existe una posibilidad real de que habrá una secuela, sí, nuevos episodios, una nueva temporada, una nueva saga, incluso un spin-off. Y eso sucedió en el estreno oficial de la película del Circo Digital, donde la creadora finalmente habló de algunas cosas. Y si no estás enterado, te lo voy a mostrar aquí un poco. La mujer literalmente apareció aquí en medio del escenario hablando sobre el final y el cierre de una historia del Circo Digital, pero que no era el final del Circo Digital. Este punto aquí es tan interesante porque da posibilidades y esperanza para la continuación, a pesar de que todo decía lo contrario. Y entonces la gente se quedó preguntando, oye, ¿esto realmente es una posibilidad? ¿Será que de verdad va a haber una continuación para el Circo Digital? ¿O es solo, no sé, una gran esperanza, una expectativa extraña que los creadores están dando a los fans, aunque no quieran admitir que el Circo Digital debe volver? Amigo, déjame recordarles que hubo todo un problema en el arco final del Circo Digital, allá por el episodio 7 en adelante, porque la gente empezó a preguntarse por qué ciertos personajes no tuvieron tanto protagonismo así. De los personajes más importantes en esta trama, ¿verdad? En este caso la propia Gata, que la gente pensó que no estaba siendo muy bien desarrollada y que la estaban dejando un poco de lado. Bueno, ahora que ya viste el final, entiendes exactamente eso, ¿verdad? Te lo tengo que decir, te voy a avisar, estoy entrando en spoilers. Pero si todavía no has visto la película, te recomiendo que guardes este video para verlo después. Ahí está el botoncito al lado o corres tu propio riesgo. En fin, la Gata fue de lejos el personaje que más fue dejado de lado. Mucha gente se molestó porque la estaban tratando muy mal durante toda la serie y casi no vimos su desarrollo final. Creo que la recompensa final de ella fue bastante justa para el final de, ya sabes, de la serie y todo eso. Aún más con la conclusión épica de la presencia de la forma humana de Pomni. Viendo lo que le pasó a ella y viendo que Pomni se liberó de su propia familia, esto está muy padre, porque muestra que los humanos, en la vida real, lograron superar sus traumas. Y quien estaba ahí, atrapado dentro del circo, también terminó superándose. La Gata fue una de las que más evolucionó como personaje, y como que la gente está ignorando ese hecho, pero la verdad es que sí tuvo un desenlace. Pero digo esto porque es bueno recordar que fue a partir de ahí que la creadora empezó a alejarse cada vez más del fandom del Circo Digital. ¿Y eso qué fue? Sí. La gente empezó a criticar y atacar a la creadora un montón, diciendo que ella debía haberle dado protagonismo a ella, y que la creadora respondió diciendo que Pomeli y Jax eran los verdaderos protagonistas de la historia. Al final de cuentas, eso quedó en el pasado con el tiempo, hasta que llegó el momento final, el lanzamiento final del Circo Digital en el cine, mostrando aquí una gran conclusión y las respuestas sobre Jax y su pasado. Cuando eso pasó, mucha gente se quedó preguntando, ¿no? ¿Por qué hicieron el lanzamiento en el cine? Amigo, disculpa, si viste la película en el cine, entiendes por qué eso debería haberse visto en el cine. La experiencia de verla en una pantalla grande es suficiente para darle un final épico a esa historia que se estaba contando. De la misma manera, también es una oportunidad única de poder verla en una pantalla grande. Además, la creadora fue atacada mucho durante todo este tiempo y la molestaron de tal manera que decidió cerrar sus redes sociales. Suma eso con la situación de los fans atacándola por el asunto de la Ragata y escribiendo la historia de una manera que a ellos no les gusta. Y entonces, de repente, ese ambiente de odio hizo que prácticamente ella saliera de internet cerrando varias de esas redes. Ahí, mira qué ironía. Incluso cuando Circo Digital fue al cine y la gente pensaba que eso podría perjudicar, vino algo aún peor, que fue la filtración del increíble Circo Digital. Y la gente en los comentarios dijo que la filtración era tan real que también vieron tanto la versión filtrada como la del cine y confirmaron que es la misma. Sí, lamentablemente si eso fue verdad, felicidades amigo, lo viste. Y tuviste la primera impresión equivocada de la serie. Prefiero ver en inglés y luego en portugués en el estreno de YouTube que ver algo filtrado con mala calidad, por el amor de Dios. En fin, no era para ser. Algunas cosas tienen que hacerse de la manera correcta. Si lo haces de otra forma, la experiencia se ve afectada. Aún así, ¿qué pasa? La gente no solo empezó a criticar a la creadora, sino que también empezó a atacarla y a ponerle spoilers en las pocas publicaciones que hacía. Ella dijo una frase diciendo que estaba completamente apática ante el estreno del Circo Digital, que simplemente se rindió y dijo que ya no sentía nada y que solo quería desaparecer después del lanzamiento. Siendo muy sincero, entiendo completamente que ella diga ese tipo de cosas porque tiene todo el sentido por todo lo que ha pasado, pero eso al menos tiene un buen final al final de cuentas. Y no es exactamente el final que la gente estaba teorizando. ¿Pensaste, verdad, que la película del Circo Digital iba a perjudicar la serie?
Pero hay reportes aquí diciendo que el circo digital en Estados Unidos está superando a la película de He-Man, la película de Backrooms y también la película de Todo Mundo en Pánico. Mira, no sé si te das cuenta del peso de lo que estoy diciendo aquí, pero el asunto fue un éxito tan grande, pero tan grande que de verdad dudo que la expectativa fuera tan alta así. Incluso pensábamos que no podría tener, sabes, un alcance tan grande, pero esto va mucho más allá de cualquier cosa. Es una animación indie de YouTube, algo de internet, está rompiendo varios récords. Y que tengamos éxito es exactamente por eso que la expectativa es grande. Y esto aquí es muy genial. Es el sueño para cualquier producto audiovisual. Yo también tengo ese sueño. Ustedes lo saben. Ustedes me han acompañado desde hace mucho tiempo, saben que yo estoy en esta lucha. Pero amigo, ver que esto sucede es muy genial, porque prueba que es posible. Y ellos lo lograron, incluso con todo el odio, incluso con todo el problema de filtraciones, lograron mantener la taquilla allá arriba. Amigo, aquí está la cuestión. Oye, la creadora está ahí, ¿no? Medio que molesta y todo eso, con todo esto, pero sabemos que ellos también están felices con el resultado. El circo digital creció mucho, entonces sería correcto simplemente acabar con ellos de la nada. El mayor problema del circo digital tal vez fue la gran expectativa que pusieron sobre Glitch ahora. O sea, las otras animaciones ni siquiera se acercan a los números que alcanzó el circo digital. No estoy hablando de calidad, ¿ok? Estoy hablando de números, interés, visualizaciones. Y eso es lo que manda. Muchísimo, aquí dentro del circo digital y también de Glitch. Entonces vamos a parar a pensar. Glitch realmente puede querer expandir mucho el universo de Amazing Digital Circus justamente para poder aprovechar todo el repertorio y alcance que logró, porque fue mucho más allá de las expectativas de cualquier otra animación. En serio, solo el piloto de circo digital prácticamente supera las vistas de varios. Hombre, me atrevo a decir que si juntas todos los pilotos que fueron lanzados, además de circo digital de Glitch, ninguno de ellos suma. Si sumas a todos, ninguno de ellos llega ni a la mitad de las vistas que Circo Digital tuvo solo en el episodio piloto. Es increíble algo así. Entonces, es lógico que no van a tomar esa serie y dejarla morir. Sería una tontería, una estupidez. Siguen haciéndolo. Es como si fuera un segmento. ¿Tienes a tu youtuber favorito que hace segmentos parecidos con juegos parecidos o películas parecidas? Puedes estar seguro de que Glitch va a querer hacer eso con la animación. Y por eso digo que es importante verla aparecer aquí y decirle a todos que tiene interés en tomar la serie del circo y simplemente aparecer diciendo que el circo no se acabó, pero el universo puede continuar. Porque es solo una historia que terminó y otras historias pueden ser contadas. Hombre, hay tanto espacio para que podamos ver. Por ejemplo, ¿qué pasa con Caim ahora que se separó de la otra ya azul que prácticamente hizo que colapsara y creara el circo digital? Sí. ¿O cómo serían las aventuras contadas por todos los otros miembros anteriores? ¿La pandilla que vino antes de Pomini dentro del circo digital o cómo el circo todavía existe? Es muy probable que otros miembros también puedan aparecer dentro del circo digital y eso podría causar otro colapso, porque no sabemos exactamente qué esperar con lo que va a pasar con los nuevos miembros, ya que todavía existe la posibilidad, ya que Caim no controla quién entra, pero él puede ayudar a mantener a todos atrapados ahí dentro. Y ahí viene esa cuestión. Y la burbuja, todos aquí terminaron viendo, ¿no? El final del circo digital. Y entendieron que la otra ya era la propia burbuja que siempre aparecía para Caim. Pero ahí viene la cuestión. Él se liberó, se separó de esa otra ya, que era la burbuja, y la dejó en el vacío. Sí. Si viste los créditos de la película, vas a notar que él recuperó a Ya, sí, de la burbuja, y la aprisionó en el cuarto, en su oficina, como una especie de trofeo, para mantenerla contenida ahí. Ahí viene esa cuestión. Si él está manteniendo la burbuja ahora encerrada dentro de su especie de galería y jaula, esa burbuja, por más caótica que sea, podría enloquecer y querer regresar. Ella también es una Ya, tiene poderes como Caim, y teóricamente ella sería incluso más avanzada y mejorada que él. Entonces, si ella realmente era capaz de tener otra Ya ahora, podría haber una historia de rivalidad entre Ya y Ya burbuja. Podría crear otro universo que va más allá del propio circo digital, que expandiera ese ambiente del vacío, que tiene la posibilidad de crear otros y otros mundos, donde los jugadores terminan quedándose ahí. Esto es muy loco, porque las posibilidades son infinitas para crear una continuación de esa historia. Además está ese ambiente de CIA, ¿no? Pensamos mucho en ella, pero poco vimos sobre la CIA, además de lo que Kingo terminó diciendo. La CIA todavía existe y es la única que logra mantener el circo digital exactamente en funcionamiento. Prácticamente termina sirviendo como una especie de post-vida. Y esa empresa logró crear una especie de sistema de inmortalidad para los humanos. Entonces, amigo, esa empresa debería estar expandiéndose. Mira, sé que la gente teoriza que CIA habría quebrado,
Pero si hubiera quebrado, el circo habría muerto, porque alguien paga el servidor para que pueda funcionar. CIA creó una especie de post-vida. Scred estaba ahí. Ahora solo necesita hacer dos cosas, pero debe ser una empresa que todavía debe estar investigando. Ese ambiente digital que terminaron creando, el escáner de mentes, para poner personas dentro de un ambiente digital, para que vivan eternamente. Ahora solo necesitan, sí, volver con ese concepto, porque es un concepto muy chido de inmortalidad, es muy de ciencia ficción, pero así pueden expandir un poco esa historia para que otras personas y otros universos aparezcan ahí, incluso para garantizar una cierta inmortalidad para todos los miembros del circo digital. Estamos hablando de una empresa que terminó creando un sistema de inmortalidad, hermano. Podrías pagar para que tu mente viva para siempre, actualizándose con el Internet, porque el final del circo digital también dio esa posibilidad. Esto es una locura, hermano. Entonces, si lo piensas bien, CIA todavía tendría que tener su gran evolución. Pero luego viene ese gran final, que muchas personas todavía tienen cierta duda, las abstracciones. Ya conocimos aquí a algunos personajes que se abstrajeron, pero hasta ahora no sabemos exactamente qué es ese universo de las abstracciones. Se dio a entender que todos los que se abstraen todavía tienen su mente atrapada dentro del circo, pero prefieren estar en ese estado medio apagado, digamos así, para poder garantizar que el dolor y el sufrimiento de querer existir en realidad desaparezcan. Tengo algunas teorías sobre las abstracciones después de este final, porque se dio a entender que algunas abstracciones incluso podrían revertirse, pero todas ellas tienen el mismo, digamos así, sentimiento, que es el sentimiento de querer escapar, querer salir de ese lugar. Es un coqueteo muy fuerte con el deseo de muerte, pero las abstracciones son como si fueran muertes de verdad, y el cuerpo se queda ahí prácticamente sí, sin control. Porque la mente humana prácticamente dejó ese control y se fue, pero da a entender que todavía existe esperanza de revertir la abstracción. Pero eso también va a depender de si el propio humano que está ahí va a querer, o sea, que su cuerpo regrese a esa existencia. Porque ellos tienen esa virtud que todos quieren, que es la inmortalidad, pero también viene el peso de la inmortalidad. En fin, ahora con el círculo estando bajo el control de los propios humanos, esto podría ser una historia para explorar, con otros miembros regresando de sus abstracciones. En fin, esas posibilidades son muchas. Y con la creadora hablando sobre volver con otras historias además del círculo digital que conocimos, sería muy bueno. Porque crearía una especie de universo compartido, no sé. La Glitch creó una mina de oro ahora con el círculo digital. Y me imagino que van a hacer esto mucho más.